Hola Arturo, hola Meli, qué bueno que se estén conectando. Bien, creo que ahora sí. Yo te escucho Per- muy bien, ¿y tú? Sí, está todo bien. Perfecto. Qué bueno, ¿qué dice el público? ¿Se escucha bien? ¿Qué ¿Qué dice? dicen? Genial, dice. ¿Se escucha o no se escucha? Acá una sodita para refrescar. Aquí agüita. Bien, Listo. qué Bueno, bueno, ahora bienvenida Rafaela Chavarría. Le saludamos. Bien, bueno Arturo, es un placer estar acá para poder, bueno, llevar a cabo esta idea de poder tener una entrevista edificante. Saludamos también a Ariani, todos los que puedan conectarse. Así que a mí salúdeme, por favor, dice. a Vale Borja también, que es, bueno, es como la hija de mi papá, es como mi hermana, digámoslo así. Así que, hola Vale, ¿cómo estás? Un gran saludo. Así que la idea de esto es poder hacer una entrevista también de edificación, de bendición, para poder, bueno, compartir con todos ustedes. Bien. Así que bueno, estamos en hora, vamos a ir comenzando. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué tal todo por casa? Todo bien, gracias a Dios. Creo que ahora sí, con todo. Ya no se escucha Bien, el eco, creo que lo vamos a hacer mucho mejor y que obviamente sea de edificación y para dar la gloria y la honra a Dios, ¿no? muy bien. Así es, Arturo. Y bueno, para mí es un placer poder compartir contigo este tiempo. Ya nos conocemos hace 5 años, no, seis años, desde que éramos unos peladingos ahí haciendo locuras. Y bueno, para quienes nos observan, que no te conocen, ¿nos podrías contar de dónde sos, cuántos años tenés, a qué te dedicas? Sí, mi nombre completo es Alexander Arturo Salas Silva, soy de Santa Cruz, tengo 20 años, soy entrenador de una escuela de fútbol para niños, también juego fútbol, estudio inglés y también estoy estudiando en la Universidad de Fútbol la carrera de dirección técnica. Muy bien, Arturo, entonces gracias por comentarnos un poco de tu vida, de lo que haces. Así que, bueno, como te decía, nosotros ya nos conocemos hace bastante tiempo y empezamos a estudiar también en el mismo colegio donde nos conocimos, en el Alfa y Omega. Vos, un curso superior al mío, haciendo bullying a los pobres nerds que usamos lentes. Y bueno, tenías más o menos unos 14 años y me gustaría que nos puedas contar un poco de cómo era ese Arturo, cómo era ese Arturo niño, adolescente. Bien, yo crecí en una familia católica. Mis padres me enseñaron que había un Dios y bueno, que debía hacer cosas buenas. También cuando era niño, fui monaguillo, ¿no? Bueno, estudiaba en la tarde y también entrenaba fútbol, ¿no? Desde chico, entonces eso me llevó a cambiarme de colegio, porque los entrenamientos eran en la tarde, entonces yo debía entrenar y justo vi en ese tiempo, ¿no? Una publicidad en la tele del Colegio Alfa y Omega que apoyaban a deportistas, ¿no? Entonces, le digo eso a mis padres y bueno, me inscribieron, fuimos primero a pedir a la Tawichi una solicitud de beca de estudio, la llevamos al Alfa y Omega y bueno, me aceptan y fue ahí, ¿no? Entonces que empiezo a estudiar en el Colegio Alfa y Omega en 2014, que fue precisamente el mismo año también que nos conocimos, ¿no? Bien, entonces gracias también por contarnos esa parte de tu corta vida hasta los 14, más o menos. Y bueno, como nos decías que empezaste a ir a la iglesia junto conmigo también en ese tiempo, ¿qué es lo que sucedió en ese tiempo? ¿Qué es lo que te llevó a poder acercarte a Dios o a querer congregarte, a asistir a la iglesia? ¿Y qué fue lo que pasó, bueno, después?
Sí, llegamos el mismo año al colegio, ¿no? Y justo precisamente ese año, también inició la iglesia, ¿no? Y bueno, yo empecé a asistir a la iglesia porque fueron a invitar curso por cursos en el colegio, ¿no? Entonces, ese año, el 2014, empecé a ir a la iglesia y también a hacer estudios bíblicos con el pastor Gusti. Y bueno, aprendí muchísimo sobre Dios, ¿no? Bien, que eso es muy bueno. ¿Y qué podrías compartirnos sobre, bueno, qué cambió en tu vida o qué fue lo que, bueno, qué decisiones tomaste luego? Ujú. Ese tiempo pude realmente conocer a Dios, podría decir, ¿no? Sentí su guía, lo escuché hablar a mi vida, vi su provisión, pero puedo decir que ese mismo año conocí lo bueno, pero también lo malo, ¿no? Entonces me dejé influenciar por los compañeros, por los amigos, le di la espalda a Dios y empecé a vivir una mala vida, ¿no? Le di la espalda a Dios y empecé a vivir una vida de peleas, pleitos, fiestas, mujeres, indisciplina, irresponsabilidades. Desobedecí a mis padres, me volví muy rebelde, lo cual obviamente me llevó a alejarme de Dios, ¿no? Le di la espalda a Dios a pesar de que lo conocía, fui desobediente a pesar de conocer a Dios, ¿no? Bueno, bueno, eso es algo también que nos compartís, que muchas veces sucede, pero bueno, gracias por omitir también la parte de la cárcel. Bueno, no lo vamos a contar porque por ahí te siguen buscando, así que vamos a tener cuidado con eso. Pero si bien te apartaste un tiempo de Dios, como nos contás, ¿qué fue lo que te llevó a decidir volver a acercarte a Dios? Ujú. Fueron 3 años que viví de espaldas. Se ríen de lo que estuve en De la la cárcel. cárcel. Nada que ver. Bueno, fueron 3 años que viví de espaldas a Dios a pesar de conocerlo, ¿no? En la cual vivía una falsa diversión, ¿no? Entre comillas, disfrutaba mi vida, pero en verdad la destruía en fiestas, peleas, inmoralidades, y enemistándome con muchas personas, ¿no? Por mi carácter y por mi manera de vivir. También cambié de colegio, ¿no? Fue entonces que a comienzos de 2017 que sentí como mi vida no tenía sentido, que estaba perdido y que cada vez me iba peor. Había un vacío en mí, una infelicidad y eso me frustraba mucho, ¿no? Fue entonces que sentí nuevamente ir a la iglesia y volví a ir poco a poco, ¿no? Ujú. Bien, Arturo, entonces, bueno, también me acuerdo de ese tiempo porque yo lo viví, bueno, cerca de vos, me acuerdo bien lo que había sucedido y fue una alegría poder volver a verte también, congregarte. Y me acuerdo bien de una experiencia que habíamos pasado, que en las primeras veces que asistías a la iglesia y en el mismo colegio que estudiamos, se nos dio la oportunidad de predicar en varios cursos. Entonces, en ese entonces yo había aceptado, pero por algunos motivos vos no quisiste. Y luego de que te apartaste y volviste a los caminos del Señor, tú mismo decidiste ir al colegio y poder, bueno, predicarle a tus compañeros. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que cambió en esa vez que volviste al Señor? Qué fue lo que hizo diferente, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo estar más firme o más determinado? Ujú. Bueno, yo volví a la iglesia en 2017, ¿no? Y bien recuerdo que más o menos a mediados de año no faltaba, ¿no? Iba a todas las reuniones, cultos y aprendía más de Dios, pero no lo aplicaba. Fue entonces que llegando a mi casa, a una de esas reuniones, después de una reunión, tengo una discusión con mi padre y él me dice, ¿no? No sé para qué vas a la iglesia si cada vez volvés peor, ¿no? Creo que eso me marcó y me dolió mucho, ¿no? Fue entonces que yo le pedí a Dios que me ayude a obedecerle porque realmente me costaba mucho obedecerle. Le pedí que me cuide de tentaciones, que de verdad quería obedecerle y vivir como Él quiere, ¿no? Fue entonces que desde ese tiempo realmente sentí el cuidado y la protección de Dios y cómo él me ayudaba a mejorar y obedecerle, cómo él me corregía y poco a poco me iba cambiando, ¿no? Fue entonces que mi rendimiento en el colegio
mejoró, ¿no? Y mi vida fue cambiando para bien, gracias a Dios. Mis compañeros y profesores me decían, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con Arturo? Mis compañeros me decían eso, ¿no? ¿Por qué cambiaste? Porque, bueno, ahora llegas temprano, haces las tareas, no respondes a los profesores, te sentás adelante, no faltás. Fue entonces que Dios me decía, me hacía entender que yo les predique a ellos, ¿no? Les hable de Él, que les hablara de lo que Él había hecho en mi vida y lo que podía hacer con ellos y con cualquier persona que de verdad quiera seguirle y obedecerle. Eh, fue entonces que primero lo hice en el colegio en el que estaba y luego sentí que también debía hacerlo a mis compañeros del Alfa y Omega. Eso. Bien, entonces, bueno, justo te quería preguntar qué era lo que había cambiado también en tu relación con tus familiares, con tus amigos. Y como nos dices, ellos también fueron testigos de un gran cambio en tu vida cuando volviste al Señor, que se notó, y también, bueno, por varias decisiones. Así que la clave es justamente aprender, escuchar de Dios y no que no quede ahí, sino aplicarlo. Entonces, muy bien lo que nos compartís, y también van comentando que es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero también entra en juego la parte de la determinación que has decidido. Y ahora quisiera preguntarte sobre una de esas áreas en tu vida que quizás la mayoría de las personas que te conocen saben, y es tu pasión por el deporte, por el fútbol, y bueno, porque te has dedicado al fútbol, has decidido dedicarte a eso, y quisiera preguntarte por qué motivo es que te has dedicado has decidido poder dedicarte al fútbol. Muy buena pregunta. Bueno, mira, cuando empezamos a hacer estudios bíblicos con el pastor Gusti, y bien recuerdo que él nos enseñaba, ¿no? Y bueno, nos enseña que tenemos un propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Que Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Eso lo dice en Efesios 2:10, ¿no? Dice que somos creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras, ¿no? Y él nos animaba, hablo del pastor Gusti, ¿no? Nos animaba a saber cuáles eran, ¿no? En oración y esperando obviamente su respuesta. Nos enseñaba y nos enseña de que debemos ser guiados por Dios. Fue entonces que ese año, hablo del 2014, fue que empecé a orar para saber si el fútbol era para mí, ¿no? Si debía seguir jugando y si estaba bien lo que hacía. Fue entonces que a los días, un querido amigo, Julio Carlos, más conocido como JC, creo que se parece a vos, me Parecido. regala, parecido, me regala unas chuteras, último modelo, unas full chuteras en ese tiempo, ¿no? Y ahí sentí, ahí puedo decir que sentí la respuesta de Dios que me decía que eso era para mí, ¿no? Que me dedicara a eso. Pero ese mismo año le di la espalda a Dios y empecé a vivir mi vida, ¿no? Lo cual desperdicié mucho tiempo dejando de entrenar y no siendo disciplinado. Iba cuando quería a entrenar y no me cuidaba para nada. Entonces, en 2017, ya a finales del año, volvemos a estudiar ese tema en la iglesia sobre el propósito de nuestras vidas. Y bueno, me entró la duda. Otra vez yo me pregunto, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar cuando salga del colegio? Yo ya estaba en la promoción y tenía que ver qué estudiar y esas cosas, ¿no? Entonces nuevamente empiezo a orar, a clamar a Dios para que me guíe, y algunos meses después, que fueron obviamente de oración, clamando a Dios, esperando, velando su respuesta, Él me responde nuevamente que sí, ¿no? Entonces empecé a ser esforzado y disciplinado en los entrenamientos, ¿no? Bien, entonces, bueno, fue una decisión tomada de la mano y de la guía del Señor, lo cual es muy bueno, pero me lleva a la siguiente pregunta, porque sabemos bien que hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser todo color de rosa, y quisiera consultarte, ¿cuáles fueron algunas de las luchas que has tenido para poder cumplir ese propósito? Sí, bueno, yo al saber que Dios quería que me dedicara al fútbol, pensé que sería muy fácil, ¿no? Pero en realidad no fue así. Y ha sido muy duro, pero siempre siguiendo su guía y todo a su tiempo, ¿no? Aparte de tener que ser muy esforzado, valiente, responsable y disciplinado, tuve un problema físico, ¿no? A finales de 2018, un soplo en el corazón. El médico me dijo que nunca iba a volver a jugar fútbol y que me tenían que operar.
Para mí fue muy, pero muy duro, muy difícil ese tiempo. Me deprimí y dije que el fútbol ya no era para mí, ¿no? Obviamente siempre con la fe de que Dios tenía el control, pero sinceramente fueron tiempos muy difíciles, fueron batallas muy duras. Más o menos 3 meses estuve sin entrenar nada, me medicaron y tenían que hacerme unos estudios para operarme. Fue entonces que el 24 de diciembre fue cuando me hicieron esos estudios, obviamente me los hacen y sale que no tengo nada, que estoy sano, y ahí, bueno, vi el gran poder de Dios, gran poder que tiene, ¿no? Él me sanó y eso fue impresionante, ¿no? No lo podía creer, la verdad que era una felicidad única. Y bueno, en 2019, comenzando 2019, vuelvo a los entrenamientos, me costó muchísimo volver, pero lo hicimos gracias a él, ¿no? Bien, wow, qué impactante, me alegra mucho saberlo. Y ahora lo contás, bueno, en un ratito todo lo que pasó, pero sin duda fue un proceso muy duro Fue muy... y que, bueno, prueba la fe y también me imagino que te hace pensar, ¿será que realmente Dios me llamó a esto? Y ahí es cuando uno tiene que aferrarse a lo que Dios le pidió. Sí, precisamente lo que decís, ¿no? Hubo muchas pruebas, muchas situaciones en las cuales uno puede dudar, ¿no? Que ese es tu llamado, y aprovecho a decirlo, ¿no? Como bien decía al comienzo, al pensar yo que Dios me había llamado al fútbol, pensé que era fácil, ¿no? Que ya, bueno, me llamó al fútbol, voy a ser el mejor jugador del mundo. No, no fue así, ¿no? Sino que fue muy duro, fue un camino de mucha fe, lo cual me hacía preguntarme, ¿no? ¿Es realmente lo que Dios me guió, o es lo que yo estoy queriendo, o es mi sueño, o es mi pasión, o son mis deseos? Entonces creo que ahora con certeza y con mucha certeza lo puedo decir, que fue Dios obviamente el que me guió y me llevó por los caminos y a los equipos que Él quiso, y obviamente también me usó. Entonces estoy seguro de que este es el llamado de Dios para mi vida, porque lo he visto obrar, y una y otra vez Él me ha dicho que sea esforzado, que me dedique a esto, que todo es a su tiempo, que yo debo trabajar y cumplir sus mandamientos, vivir de acuerdo a su voluntad, y Él se va a encargar de lo demás, ¿no? Entonces, creo que eso queda para aclarar, ¿no? Bien, exacto. Y bueno, aprovechando que lo nombraste, que Dios te ha usado, ¿de qué manera Dios te ha utilizado? Y bueno, en los equipos de fútbol que has podido estar. Ujú. Bueno, en 2019 empiezo a entrenar en la Universidad Cruceña, y Dios puso en mí que en cada equipo que yo vaya debo predicarles, debo hablarles de Él y de lo que Él hizo en mi vida, ¿no? Y lo que puede hacer en las personas. Entonces, Dios me guió a predicarles a mis compañeros. Fue muy difícil, obviamente, al comienzo, ¿no? De la nada decirle a mi profesor, profe, ¿será que me da un tiempito para poder hablarle? Fue incómodo, ¿no? Fue difícil, Claro. pero obviamente, gracias a Dios, Él me ayudó a poder tener esa valentía, lo hice. Y bueno, en 2019, como bien decía, jugué en la U Cruceña, y le pregunté a mi profesor, y mi profesor me dijo que sí, ¿no? Entonces empezamos a estudiar la palabra de Dios y a orar unos minutitos, unos cuantos minutos antes del entrenamiento, a tener un corto devocional. Y bueno, de esa manera he podido estar sirviendo a Dios, en la U Cruceña, también a muchos equipos en los cuales he entrenado, he podido también predicarles a mis compañeros y a los equipos, ¿no? Gracias a Dios. Bien, qué bueno, me alegra mucho y bueno, es un muy buen ejemplo. Y ahora, Arturo, aprovechando que estamos acá, me ha llegado un chisme, no te puedo decir de dónde, que aparte de servir a Dios, dedicándote al fútbol, también le has estado sirviendo o realizando diferentes tareas. Entonces me gustaría que nos puedas compartir algunas de esas. Sí, fue precisamente en 2018 cuando tuve el problema del corazón, que tenía la idea, ¿no? De empezar a trabajar, pero no sabía dónde. Hablando de eso con un amigo que, bueno, más conocido como JC, es parecido a vos De también. nuevo ese metiche. Lo hablé, ¿no? Y le comentaba esta situación, que quería trabajar, que estaba buscando trabajo, bueno, como ya había dejado el fútbol ese tiempo. Y él, bueno, vos me comentás o me das esa sugerencia, ¿no? De entrenar a niños. Bien, yo jugaba fútbol y también podía entrenar a niños, ¿no? Y predicarles la palabra de Dios.
Fue entonces que lo puse en oración y bueno, Dios me aprobó eso, ¿no? Me hizo entender de que tenía luz verde y que debía hacer eso, ¿no? Entonces ahí Ujú. inició la escuela de fútbol Paitití, ¿no? Que hasta ahora sigue en pie, gracias a Dios. Bien, qué bueno, me alegra mucho. Otra guía del Señor para poder realizarlo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué fue alguna de las adversidades o obstáculos que tuviste que enfrentar para poder abrir y empezar esa escuelita? Sí, al comienzo fue muy difícil, ¿no? No sabía qué niños iban a venir y si iban a venir, ¿no? Eh, tenía que pedir permiso para usar la cancha en el parque del barrio y al comienzo el presidente, teníamos que hacer una carta, ¿no? Con mi madre. Hicimos una carta, fuimos y se la presentamos y al comienzo el presidente no quería, pero le comenté que la intención era instruir a los niños, predicarles la palabra de Dios y también enseñarles un poco de fútbol, ¿no? Y Ujú. precisamente el presidente del barrio es creyente, es cristiano, y no solo eso, ¿no? Sino también que hay una iglesia al frente del parque donde entrenamos y él es pastor Ah, también. mira. Entonces, me dijo que sí, que claro, y me empezó a apoyar, empezó a compartir, invitó a niños y todo eso, ¿no? También, mi mamá estuvo y está apoyándome siempre, ¿no? Ella compró los materiales para iniciar la escuela, pelotas, platillos, conos, ponchillos, escaleras, y comenzamos, ¿no? Luego, una pareja, los padres de un niño, un jugador de Paitití, llegan al entrenamiento así de la nada, eh, con, un, eh, con una docena de uniformes para jugar fútbol, ¿no? Para niños, con el nombre Paitití, con números y todo eso, unas poleras muy, muy bonitas que hasta ahora sigue siendo nuestro uniforme oficial, ¿no? Entonces, y tiempo después, el presidente también nos regaló otro juego de uniformes y he visto cómo personas, como Pisa Alejandrini ha estado también apoyando, auspiciando para Itití, con pelota y con mucho apoyo, ¿no? Entonces, y a muchas personas también que han estado apoyando con sus oraciones y siempre estando presentes, ¿no? Entonces, eh, he podido ver que siempre Dios ha provisto lo necesario para hacer su obra, ¿no? Bien, excelente. Y bueno, ¿qué podrías compartirnos un poquito sobre eso que también, por ahí no está mal el chisme, pero de que dicen que hay un ministerio que predican en los hospitales también? Eh, sí, precisamente en 2018, en febrero de 2018, empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Ariel? Me hace reír, perdón. Bueno, 2018, una hermana de la iglesia tuvo un problema de salud, ¿no? Lo cual la llevó al hospital, a la caja petrolera para ser preciso, y fuimos a visitarla, ¿no? Entonces, íbamos a ir en grupo, pero yo me retrasé y llegué un poco tarde, ¿no? Y cuando llegué, buscaba la sala, pero no daba, ¿no? Me perdí en la caja petrolera porque es grande, en todos esos pisos daba vuelta. Y bien recuerdo que estaba pasando por un pasillo y había un señor ahí, obviamente internado, con su palo y con su suero. Entonces, yo pasé por ahí y lo saludé, ¿no? Él me saluda y bueno, paso y ya dando la vuelta al pasillo, siento de que debía predicarle, ¿no? De que debía hablarle de Dios. Y en ese momento para mí fue muy duro, estuve nervioso y entonces seguí buscando y llegué a donde estaba esta hermana y ustedes también, ¿no? Entonces estoy ahí, la visitamos, hablamos y en eso le comento al pastor, ¿no? A Agustí, que bueno, había sentido eso y él me dijo, ¿no? Me animó a que lo haga, que bueno, salgamos de ahí y vaya y lo busque y le predique, ¿no? Entonces voy después de visitar a esta hermana, voy y a buscarlo al Señor y no lo pillo. No lo pillo, entonces para mí fue triste y ahí fue donde sentí, ¿no? De que Dios me hacía entender de que Él quería que le sirva de esa manera, ¿no? Que le sirva predicándole a los enfermos, dándole consuelo. Entonces fue ese tiempo, febrero de
2018, más o menos a finales de, de febrero de 2018, que empezamos a servir, ¿no? Entonces, al comienzo fue muy duro, fue sumamente duro. Bien recuerdo que yo fui solo como un par de meses, un mes y medio más o menos, una vez a la semana, ¿no? Entonces, las primeras veces fueron muy duras, pero poco a poco Dios fue proveyendo de personas para su obra, ¿no? Para darme apoyo y para poder servirle de la mejor manera. Fue en eso que a una señora en una sala de diálisis me dicen, ¿no? Que querían cantar, que querían adorar a Dios. Y bueno, ahí yo por el momento no sabía ni sé bien tocar la guitarra ni cantar todavía, ¿no? Entonces, te digo a vos, ¿no? Le digo a Julio, porque él sabe tocar y cantar bien, entonces le digo a él y bueno, me empieza a acompañar y bien recuerda a él, ¿no? No sé si podés contarles un poco de la experiencia, cómo nos sentíamos, los nervios. Sí, una cosa es tocar guitarra y cantar, no sé, en la iglesia, para otras personas, estando cómodo, pero la verdad, no es muy lindo ir a un hospital y hacerlo. Uno, porque el ambiente es feo, es un hospital, no creo que haya mucha gente a la que le guste estar en el hospital o por gusto propio esté ahí. Es un ambiente, bueno, bastante, bueno, triste, a veces hay gente que está muy mal. En la sala que estábamos en diálisis no era el mejor ánimo de todo, entonces a pesar de eso habían señoras que querían cantar y fue la verdad una experiencia increíble de mucha bendición, pero exigió mucho, gracias a Dios se pudo hacer y era algo, la verdad, lindo al final de hacerlo porque entrar a la sala, empezar a cantar, costaba, ¿no? Había enfermeras que entraban, salían, doctores, entonces había que esperar, había que quedarse, había que pedir permiso, entonces no era algo fácil, pero sin duda era algo que al final uno salía y decía, bien, bien, valió la pena porque, bueno, pudieron adorar al Señor. Ujú. También aprovechando, ¿no? Para contar un poco a las personas que nos están viendo, es muy difícil ir, las personas obviamente están en el hospital, están sufriendo, y la mayoría, bueno, está de mal humor. Y bueno, gracias a Dios, Él nos ha usado para su gloria, de predicarles el Evangelio, de darles consuelo, de aconsejarlos. Y entonces ahí podríamos decir, ¿no? De que Dios a lo que te llama, te capacita también, ¿no? Él obviamente me llamó a mí gracias a él y bueno, empezamos a servir en este ministerio y Dios proveyó de personas, ¿no? En poco tiempo nos acompañaste vos y luego Raúl, que ahí está saludando. Entonces ahí empezamos el ministerio hospitalario y poco tiempo después también nos acompañaron otras hermanas de la iglesia para hacer el mismo trabajo y también para ir a predicarle a los niños, cantar canciones y también darle consuelo a los más chicos, ¿no? Entonces creo que ha sido de mucha bendición, ¿no? Exacto, y acá Arturo me gustaría hacer una pequeña pausa, no sé, podemos creo sacar varias enseñanzas de ahí. Una, como dices, es que cuando Dios te llama, te capacita, y otra es que Dios muchas veces te va a llamar a hacer algo que no te gusta, o algo que en el momento no es fácil y tampoco lo estás disfrutando demasiado, pero sí es algo bueno y algo que a la larga te hace bien, porque como vos decías al principio, tartamudeábamos un montón y hasta se nos reían los pacientes. No ¿Te solo acordás? tartamudeaba, ¿no? ¿Vos te acordás que la señora Dora me decía, bueno, cuando a veces yo no podía ir, ¿qué era lo que les decía a ustedes? No me acuerdo. ¿Cómo era? A Raúl creo que me contó, me dijo, ¿dónde está el que tartamudeaba y sudaba cuando hablaba? Y yo siempre me ¿Verdad? acuerdo de eso, ¿no? Y que la verdad que una experiencia muy linda, pero gracias a Dios, él siempre estuvo ahí ayudándonos a poder prepararnos, a poder saber qué decir, ¿no? Y bien lo que decía, ¿no? Muchas veces lo que Dios nos guía a hacer o lo que nos pida no nos va a gustar, va a ser muy difícil, pero Él siempre es fiel y nos provee, nos ayuda, nos capacita. Entonces puedo también aclarar algo, ¿no? Dios me llamó al fútbol y como bien yo decía, yo pensaba que era fácil, ¿no? Que bueno, este año tengo 17, entreno duro y bueno, voy a ser el mejor futbolista del mundo, no voy a ganar la copa, voy a ir al mundial y todas esas cosas. Pero Dios obviamente tiene el propósito con cada uno. Eh, entonces puedo ver que Él
trabaja en la vida de uno, ¿no? Poco a poco, entonces eso lo he podido evidenciar en mi vida, como Él me ha capacitado, me ha corregido de muchas cosas y obviamente me ha enseñado a ser esforzado y muy valiente en el llamado que dio a mi vida, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más fácil que una persona que no tenga a Dios no poder conseguir las cosas porque nosotros tenemos su ayuda, su protección y su provisión, entonces, pero eso no quita de lado que uno sea esforzado, valiente y muy responsable, ¿no? Entonces, Exacto. eso podemos entender, ¿no? De que Dios nos guía, nos llama, nos capacita, pero también nosotros tenemos que ser esforzados, valientes y muy responsables, ¿no? Y algo también que podríamos aprender de esto es que cuando Dios nos llama hay que ser esforzados, valientes, y cuando hacemos lo que Dios nos pide a pesar de los problemas, va a ser de bendición para otras personas. Bien nombrabas a la señora Dora, que gracias a que ella estaba ahí se le pudo predicar varias veces el Evangelio. Luego se pudo contactar con su familia y un hermano también, Raúl, que nos acompañaba, empezó a ir y darles estudios bíblicos, lejísimos quedaba su casa. Y bueno, eso fue sin duda de bendición porque escucharon la palabra de Dios. Hoy, tristemente, hace un poco de tiempo, la señora Dora falleció. Y nuestra esperanza, ¿no?, es que ella haya aceptado el Evangelio, como ella decía que lo había aceptado, pero bueno, esperamos en Cristo, si es que ella sí aceptó el Evangelio. Entonces creo que también el obedecer a Dios en lo que Él nos guía nos va a bendecir a otras personas. Uh-huh. También ahí, mira, se me viene a los recuerdos que la Biblia dice, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces creo que lo poquito que yo hacía al comienzo, que fue, bien lo cuento ahora, ¿no? Que fue la primera vez que fui sumamente nervioso, ni siquiera entré a las salas, ¿no? Me quedé por ahí afuera de la caja petrolera. Y bien recuerdo que me senté al lado de un señor y empecé a aconsejarle y a hablar de él, ¿no? Justamente su hijo estaba internado, entonces hablé de él, le hablé de Dios, y bueno, ese tiempo y de ahí doy una vuelta y le dejo una tarjeta de la iglesia a una persona, ¿no? Entonces eso fue al comienzo, ¿no? El primer día que fui fue obviamente muy duro para mí, fue difícil, pero de ahí poco a poco él me fue dando mejores oportunidades hasta predicar a las salas, a poder tener permiso para entrar a todas las salas, a la sala de diálisis, a todos los enfermos, a todas las salas sin ninguna prohibición. Más bien nos decían, ¿no?, que vamos, que no faltemos. Entonces creo que eso de verdad es mucha bendición, como Dios te va usando y te va perfeccionando, ¿no?, para su obra y para su gloria y para su honra, ¿no? Y tiempo después también se nos dio la oportunidad de ir a predicarle a los niños, ¿no?, a los más chicos. Entonces Dios Peor, también más proveyó. difícil todavía. Sí, Más más difícil. complicado para nosotros, ¿no? Para nosotros era muy difícil, pero logramos y Dios también proveyó de hermanas de la iglesia, ¿no?, que tengan ese don, ese talento para conectarse mejor con los niños. Y bueno, también empezamos a ir con los niños y a hacer obras de teatro y todas esas cosas, y de verdad que es muy gratificante recordar todas esas cosas y poder contarlas, ¿no?, a los que están viendo, que Dios tiene muchas cosas espectaculares, buenas para nosotros, preparadas, pero obviamente si nosotros vamos agarrados de sus manos, nos dirigimos de acuerdo a su guía, oramos para saber su guía, la escuchamos y obviamente actuamos de acuerdo a lo que Él nos diga, ¿no? Y Él obviamente nos va a bendecir a nosotros y va a ser de mucha bendición para las otras personas. Exacto, y bueno, ese es un deseo, bueno, la idea también de esta entrevista es poder animarnos, desafiarnos con el testimonio, porque uno como persona joven quizás, uno preferiría, en vez de estar predicando en un hospital, no sé, jugando Play, qué sé yo, viendo YouTube o dedicándose a otras cosas, ¿no? Pero lo importante es poder obedecer al Señor. Y Arturo, también a modo de ir cerrando un poco este tiempo, me gustaría pedirte algún consejo. En primer lugar, porque hay muchas personas que dicen que la vida cristiana es llena de sufrimiento, de aburrimiento, que no hay gozo, que todo es prohibido, ¿no? Que la Biblia es como no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Entonces, ¿qué consejo o qué podría responder a ese tipo de pensamiento?
Bien, yo podía responder con mucha certeza de que es mentira, ¿no? Que la vida cristiana es aburrida. Al contrario, es una vida de verdadera felicidad y gozo. Hoy yo realmente disfruto mi vida. ¿Por qué digo verdadera? Porque las fiestas y las libertades que se hacen hoy en día en realidad no te hacen feliz. Es más, te destruyen poco a poco y sin darse cuenta uno, ¿no? Yo lo he vivido y pensaba que eso me hacía feliz, pero una vez terminaba esos momentos, había un vacío en mí y eso me hacía, o eso me hacía sentir que había una felicidad, una infelicidad, perdón. Bueno, me frustraba y hoy en día, gracias a Dios, puedo vivir de acuerdo a su voluntad, puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de verdad no hay nada, absolutamente nada que se compare con esto, ¿no? Hoy realmente soy feliz, muy feliz, disfruto mi vida, y al parecer, a nosotros, el ir a fiestas, a las personas digo, ¿no? El ir a fiestas, tener relaciones sexuales, disfrutar la vida, entre comillas, nos parece lo mejor, pero en realidad no lo es. Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos ama y como nos ama, quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, no sé, aprovecho y puedo leer dos versículos, que uno es Jeremías 29:11, ¿no? Que dice, eh, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, pero solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y Romanos 8:28 nos dice algo muy parecido, ¿no? Eh, Aquí lo tengo. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, ¿no? Entonces, podemos entender con estos dos versículos que Él tiene un propósito, unos planes para nuestra vida, para nuestro verdadero bien, porque Él nos ama, ¿no? Y quiere lo mejor para nosotros, así como un padre a su hijo. Y ahí precisamente dice Karen, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban siendo caminos de muerte, ¿no? Nosotros no conocemos el futuro, Dios sí lo conoce. Nosotros pensamos, bueno, me voy a dedicar a esto, voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, sin ir muy lejos. Hoy muchas personas, muchos jóvenes, eh, entran a la universidad pensando dedicarse o estudiar a cierta carrera y al tiempo la dejan, se cambian o bueno, terminan y empiezan a trabajar en esa carrera, en esa profesión y sienten una frustración, no van a trabajar con mucha felicidad, más bien es una tarea dura, no lo disfrutan, más bien lo sufren. Entonces creo que Dios tiene propósitos, planes preparados para nosotros de antemano, eso lo dice Efesios 2:10. Entonces yo aprovecho, ¿no? Y los animo a que podamos buscar esos planes, esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Realmente, cuando lo sepamos y actuemos y vivamos de acuerdo a ellos, vamos a tener la felicidad que lo puedo garantizar con mucha seguridad, que es la que siento yo, ¿no? De vivir de acuerdo al propósito de Dios. Dios nos da dones, talentos, obviamente para que nosotros los ejecutemos de la mejor manera para su gloria y para su honra. Y eso lo he podido vivir en mi vida. Y capaz se escucha un poco que Dios es egoísta, ¿no? Que todo es para Él, que todo es para su gloria y su honra, y la verdad que no lo es así. Obviamente todo es para su gloria y su honra, pero nosotros disfrutamos, vivimos una vida, la verdad que es sumamente feliz, con mucho gozo, en paz, con una esperanza inigualable, que es obviamente la vida eterna junto a Él. Entonces creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Exacto, y bueno, aprovecho de poder decir que Dios quiere que seamos felices. O sea, Dios quiere nuestra felicidad. Los pasajes que leías muestran que Dios tiene planes, pero son planes para nuestro bien. Él sabe lo que es bueno y mucha gente piensa que Dios nos quiere, no sé, cohibidos de toda diversión, ¿no? Dios también ha creado cosas que podamos disfrutar. Y hoy en día, si vos ves, la mayoría de los libros que se venden son cómo alcanzar la felicidad, 7 pasos para ser feliz, no sé, 7 pasos para ser exitoso. La gente busca el éxito. Claro, ¿quién no quiere ser exitoso? Y Dios realmente puede llenarnos, puede darnos esa felicidad. Entonces, muy bueno lo que nos compartías, Arturo.
Y bueno, eso queda más que claro, ¿no? Que en Sí, seguir la guía de Dios vamos a encontrar la felicidad. Sí, Arturo. sí, muy bien. Ahí dice Jessica, ¿no? También no solo buscar a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino también con el propósito de alabarle y de Ujú. obedecerle, ¿no? Entonces, hoy en día se ve en esos libros, ¿no? Buscando la felicidad y bueno, podemos llegar a una conclusión. El hombre es muy egoísta, ¿no? Nos incluimos, somos muy egoístas. Entonces todo lo queremos para nosotros, pero Dios quiere la gloria y la honra para Él y nosotros al darle la gloria y la honra también vamos a encontrar la felicidad, su provisión, su cuidado y la verdadera paz y gozo en nuestra vida, ¿no? Exacto. Así es. Y bueno, mucha gente quiere, Señor, bendice esto que voy a empezar, pero nunca le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo empiece, no? ¿Qué Ujú. quieres que haga? Normalmente somos egoístas y le decimos, Señor, bendice mi negocio. No, nunca nos involucramos en los negocios del Padre. Entonces, muy bueno lo que nos compartís, Arturo. Y quisiera pedirte que nos des otro consejo, pero ahora para personas que son cristianos y que deben tomar decisiones importantes. Bueno, mucho ya lo has dicho, pero no sé si hay algo más que quizás quieras acotar. Ujú. Sí, bueno, precisamente eso, ¿no? Efesios 2:10 y Jeremías 29:11 nos dice, ¿no? De que Él tiene planes y propósitos para nuestras vidas y que obviamente nosotros debemos buscarlo. Acá quiero aclarar un poco, ¿no? ¿Cómo buscamos la guía de Dios? Esa es una muy buena pregunta que podemos hacernos, ¿no? Jeremías 33:3 dice, eh, clama a Clama a mí mí. y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clama a mí, búscame. Entonces, creo que clamar significa no buscar a Dios con intensidad, con verdadera humildad, con una decisión, con una actitud de querer saber, de anhelar, de querer saber con mucha certeza de lo que Él quiera para nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no? Animarlos a los creyentes a que de verdad busquen la guía de Dios en oración, persistan en oración, ¿no? Clamen a Dios para saber lo que Él quiere que hagan, cualquier decisión que deban tomar. Y bueno, no solo eso, ¿no? Sino esperar su respuesta y bueno, obedecerla, ¿no? Bien ahí dice Karen, ¿no? Buscar a Dios de todo corazón. También en Romanos 8:14 y 8:47, podemos leerlo y con eso voy terminando. Romanos 8:14 Y dice, Romanos 8:14 más o menos es el lema, ¿no? De todas sí, estas entrevistas. Que dale. precisamente dice, ¿no? Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu? Siempre buscando su guía, primero con una actitud de humildad, de querer hacer lo que Él quiere para nuestras vidas, clamar hasta escuchar su respuesta y no solo escucharla, sino también actuar de acuerdo a lo que Él nos diga. Y Romanos 8:47 no, está bien. Romanos 8:14, que dice precisamente eso, ¿no? Que nos anima y nos hace entender de que debemos ser guiados por Dios si es que realmente somos hijos de Él, ¿no? Si escuchamos su voz es porque somos hijos de Él. Entonces, animarlo sobre todo a eso, ¿no? Excelente. Bueno, y un pasaje también dentro de ese capítulo de Romanos 8 que es precioso, es el 28, que muchos cristianos lo conocen y siempre se recita, ¿no? Mas todo es para bien o todo ayuda para bien de quienes le aman y conforme a su propósito han sido llamados. Pero muchas veces se olvidan del versículo 14 que dice que los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Entonces, esos hijos de Dios que aman a Dios, cuando tienen problemas, Dios usa todo eso aún para su propio bien. Y muchas veces se quiere aplicar ese versículo para cualquier situación de que me va mal. Y bueno, digo, Ujú. no, esto de alguna forma va a ser para bien, cuando en realidad es nuestra culpa por no haber escuchado la guía de Dios y haber tomado decisiones. Así que quisiera que nos quedemos con ese desafío y que, como Arturo nos compartía, ¿no? De ser guiados por Dios, porque ahí va a estar nuestra felicidad y aún cuando enfrentemos cosas malas o difíciles,
Dios va a usar todo eso para bien. Ojo, si es que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito y lo estamos cumpliendo. Entonces, muchísimas gracias, Arturo, por compartirnos tu testimonio, por regalarnos este tiempo de tu vida, y agradecer también a todos los que nos han visto, a los que se han unido, a Mari, a Rudy también. Un gran saludo a todos. Espero que esto sea de edificación. Y me imagino que ya irán a dormir, o no sé si están empezando la noche, pero bueno, entonces, Arturo, más que agradecido contigo por darnos estos consejos, por darnos tu testimonio. No sé si querés decir algo más. Algo más. No, mentira. Venga, venga. Animar a las personas, ¿no? A todos los que están viendo, de que puedan tomar esta decisión, ¿no? En primer lugar, de creer en Dios, ¿no? Él dio la vida por nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros creamos en lo que Él hizo por nosotros, y tomar una seria decisión de vivir de acuerdo a su voluntad, de poder alcanzar esos propósitos que Él tiene preparado para nosotros. Ojo, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hoy en día se escucha mucho alcanzar los propósitos, los planes, los sueños, deseos que vos tenés. Y eso es muy errado, ¿no? Entonces nosotros debemos buscar la guía, los propósitos, los planes, las buenas obras que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí obviamente con mucha seguridad encontraremos la felicidad, por más que sea difícil. Vamos a tener recompensa aquí en la tierra y también allá en los cielos, ¿no? Entonces animarlos a todos los que están viendo de que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí dice Raúl, ¿no? Así que eso, ¿no? Animarlos a todos a que puedan tener esta actitud de humildad, de querer hacer lo que Dios quiera que haga con sus vidas, dejar lo que Él quiere su vida, que Él escriba la historia de sus vidas y realmente no se van a arrepentir, ¿no? Entonces, bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias. Invitarles mañana también a la misma hora por este mismo canal. Vamos a tener otra entrevista, así que con el mismo enfoque, pero no igual, sino otro testimonio, otros desafíos. Y el domingo también a las 9:30. Hoy lo estamos volviendo a hacer a esta hora porque, bueno, tuvimos problemas la primera vez, unos problemitas técnicos. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Arturo, a todos los que vieron, y en especial gracias a Dios que nos permite poder haber realizado todo esto. Bueno, gracias y nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao, un saludo a todos.